formación en la terapia conductual cognitiva. La utilizo no siempre, dependiendo. También hice como una subespecialidad en terapia gestal. También lo utilizo de vez en cuando haya el caso lo requiera. Pero mi mayor actividad es la terapia cognitiva, estimulación cognitiva en niños, ¿no? Así que yo tengo mis programas de estimulación cognitiva de acuerdo a cómo el niño lo requiera. La terapia conductual generalmente trabajo cuando hay niños que tienen el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, en ellos más que en otros. Mis pacientes son ellos con daño neurológico, así que no trabajo mucha depresión, ansiedad u otros problemas, ¿no? Entonces, aquí está más orientado, ¿no? En este caso, por ejemplo, el modelo conductual cognitivo, ¿por qué la elegí? Yo asistía a varias, me interesaba por a qué terapia, ¿no? Entonces, así que siempre me iba yo a seminarios, a cursos para identificar y ver a dónde me. Entonces, la terapia conductual es una de las terapias que más me inclino porque tiene una forma de intervenir muy a ver, coge nuestros principios, ¿sí? Cómo modificar una conducta, cómo trabajar con la conducta a partir de la razón del niño, de modificar, de hacer el programa. Así que no estamos trabajando con intervención como la psicología dinámica, por ejemplo, o como la Gestalt también, como que trabaja de forma más subjetiva. La conductual es un trabajo bastante objetivo, eso me agrada y se puede medir muy bien los resultados. Es una de las que la Gestalt también se trabaja bastante, pero la terapia conductual es en todas las patologías, en las adicciones también funciona muy bien la terapia conductual. Una de las habilidades indispensables, diría, del terapeuta es ser empático. Dos, tener los recursos, las técnicas de hacer una buena entrevista. Tres, poder tener una escucha activa. Lo otro es también poder, dentro de la empatía, van muchos recursos del psicólogo, que poder captar, identificar todo el lenguaje no verbal, más allá de lo verbal. Utilizar las estrategias de entrevista, por ejemplo, saber muy bien hacer una reformulación, un replanteo, también hacer parafrasear. Son recursos que deberían estar ya inherentes en el psicólogo. Y en el terapeuta también, ¿no? Porque todo psicólogo va en ese camino. Si no haces terapia, no solamente te limites al diagnóstico, no vas a generar, no vas a hacer de tanta ayuda y cambio. Y en la terapia cognitiva que trabajo con niños, hay que manejarlas en mucha empatía, mucho manejo de emociones en los niños. Ponerse en el lugar del otro, pero yo en empatía yo lo puedo describir como la capacidad del psicólogo para entender la emoción, para entender, y no solamente para entender, sino para comunicar
al paciente o al cliente que está siendo entendido. Más allá de ponerme en su lugar del otro, es que mi cliente sepa que yo le estoy entendiendo. Saber comunicar que lo estoy entendiendo. Empatía es leer la emoción de mi paciente, de mi cliente, entenderla, comprenderla y hacerle saber a ellos que yo percibí su emoción y que por lo tanto entiendo su emoción. A partir de la empatía viene el siguiente paso, es que el paciente acepte que necesita ayuda. La empatía es la puerta de entrada para que el paciente tome conciencia de su dificultad. Siempre en toda relación generamos vínculos. Y en la relación terapéutica es un vínculo en que se va a generar cliente y terapeuta, ¿no es cierto? O paciente o terapéutica. Es una relación, en primer lugar, donde determinamos el rol del terapeuta y la participación del paciente. No podemos invadir más allá de lo que nosotros podamos entender en los términos que se diga en empatía. No podemos generar vínculos más afectivos que la relación lo necesite. Es hacer un contrato terapéutico con el paciente para que pueda entender que nosotros estamos trabajando para ayudar y enseñarle estrategias. Particularmente a mis clientes o a mis pacientes, determinamos que hay una relación de trabajo, de ayuda y de aceptación. Luego, la otra, no generar una dependencia de tu paciente con el psicólogo. El psicólogo enseña las técnicas, enseña las estrategias y el paciente debe aprender, no generar dependencia. Al contrario, uno debe de generar independencia. Eso es lo que buscamos. Yo siempre digo a mis pacientes, yo le enseño la estrategia, la practicamos aquí, 1, 2, usted la aprende, pero luego la repite en casa porque usted tiene aquí 1, 2 o 3 sesiones, pero si nos vemos cada semana no da resultados. Usted la aprende, la terapia. Esa es una de mis formas y de mis principios, no generar dependencia, al contrario, generar independencia. Mi cliente yo tengo que enseñarle la técnica para que la aplique en todo el momento que la necesite, en cada evento que necesita, él la pueda aplicar o ellos la pueden aplicar. No, tampoco nos podemos extralimitar en los grados de confianza y en los tratos. Tampoco debe haber toques, hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo otro, hay que tener mucho cuidado, aunque yo lo practico, no practico la terapia psicodinámica, pero sí hay que tener mucho cuidado con las contratransferencias. Que cuando estamos empezando a trabajar, puede pasarnos. Puede suceder que me sienta identificado con lo que está viviendo el cliente o el paciente. Eso también hay que aprender a delimitar. Un buen contrato terapéutico. Pero las condiciones también está el ambiente donde tú trabajas. Ahí hay que considerar en el ambiente varios elementos que le vas a brindar a tu cliente. Uno es confianza,
Uno o lo otro es que el paciente pueda sentirse en un lugar seguro, donde tú como psicólogo le has mostrado y le has puesto en claro que la confidencia es lo más importante. El aspecto y las condiciones físicas del local y las condiciones del profesional. Es muy importante para para que puedas darle buenas condiciones. No hacer una intervención terapéutica en un lugar donde no haya privacidad. Para que trabajes tiene que haber privacidad y confort, iluminación, evitar los ruidos, distractores. El psicólogo tiene que estar concentrado sin elementos que lo distraigan. Y ahí pues está la escucha activa, ¿no? Manejes bien tu técnica, que estés preparado. Pues no te enmarques en un solo modelo. Mi experiencia a mí me ha llevado a utilizar en una sola persona no solo un modelo. De repente al inicio de la terapia, utilizar algún otro modelo que ayude a mi paciente. Dos, ¿cuál me lleva al éxito? Es que el psicólogo tiene que ser el experto en lo que está aplicando. En saber mantener la relación paciente-psicólogo. Tres, el paciente que se siente entendido, escuchado y que está aprendiendo y le está dando resultados, es ese paciente que va a generar independencia y le vas a poder dar de alta en dependiendo del caso, 5, 6, 7 sesiones. Para mí el éxito del terapeuta es manejar tu terapia, estar preparado, no usar un solo enfoque de acuerdo a la necesidad de tu cliente, tener una buena relación terapéutica y al margen, yo creo que aquí no, justo hoy he conversado con un colega y me decía, creo que no tengo pacientes porque cobro mucho y la zona no es para cobrar. Y yo no considero eso. Yo considero que el éxito de la terapia es más competencias profesionales que precio de la terapia. Considero, Nelvi, que nosotros los psicólogos no somos todistas. También hay que trabajar en relación a nuestra especialidad. Por ejemplo, yo no trabajo con adicciones. Puedo hacer 1, 2 o 3 intervenciones, pero yo luego tengo que derivar al especialista en adicciones. El psicólogo que quiere trabajar todo no es bueno. Hay que trabajar en lo que uno se ha especializado. Para este puntito, Nelly, la experiencia, sí, como psicólogos sí tenemos esa vocación de servicio. Yo creo que todos los psicólogos tienen vocación de servicio. Sin embargo, cuando haces una relación de terapia, un trabajo terapéutico, si vas a hacer un trabajo social, ok, está bien. Pero si vas a hacer un programa de intervención terapéutica, tiene un costo mínimo, pero la tiene. Eso hace que el paciente o el cliente valore su tratamiento.
sesión terapéutica debe durar aproximadamente entre 40 a 50 minutos. Generalmente, porque sabemos que los niveles de atención en un ser humano adulto dura entre 30 a 40, 50 minutos y luego se dispersa. Eso está comprobado. Entre 40 a 50 minutos hay un nivel de concentración óptimo. Ahora, no es una regla definitiva. Pueden haber excepciones. He tenido casos en que mis sesiones se han extendido a 60, 65 minutos porque no puedes cerrar cuando estás trabajando algunos aspectos y no has concluido y el paciente está movilizado. ¿Sí? Entonces, generalmente la norma es de 40 a 50 minutos. Pero no excluye de que puedan darse excepciones en que se extienda o de pronto termine antes de los 40 minutos. Siempre ten tu programa de intervención, la sesión que vas a realizar en ese tiempo, la técnica que te dure ese tiempo. Todo tu programa para los 40 a 50 minutos. Salvo algunas excepciones. Como que trabajé hace unos días con un niño de 10 añitos, 10 años de edad, un niño, que presenta maltrato físico y maltrato psicológico. Y con él me extendí casi hasta los 60 minutos porque el niño no estaba en el momento de expresar lo que estaba viviendo. Y era un niño que tenía mucho dolor. Así que con él, por ejemplo, nos trabajamos hace unos días algo de 60 minutos porque el niño no dejaba de llorar y no puedes interrumpir la sesión. Tienes que cerrar la sesión. Pero son excepciones. Y algo de repente para redondear la idea. Sin embargo, podrían haber personas que están no movilizadas o podrían haber circunstancias que el paciente o el cliente no se encuentra bien, pero el terapeuta, con las estrategias, hace que la persona vuelva a tu objetivo. Porque si le dejas al cliente, pues, que vaya por donde ellos quieren ir, te van a dilatar el tiempo y no vas a lograr tu objetivo. ¿Sí? Hay que utilizar las estrategias porque el terapeuta es el que lleva el timón de la entrevista o de la intervención. ¡Wow! ¿Cómo debe de ser el carácter? Muchos esperan que el psicólogo pues tenga un carácter modelo, ¿no? Wow, y si tú eres psicólogo, wow, tú debes ser perfecto, ¿no? Sin embargo, todos tenemos rasgos positivos y rasgos negativos. Terapeuta o no terapeuta. Pero ¿cuál debe de ser uno de los rasgos de repente cardinales? ¿Cuál debe de ser el rasgo del terapeuta? Ser empático. Es un rasgo. Lo otro debe ser amable, cordial, confidente, paciente, sensible,
pero con madurez y estabilidad emocional. Y lo que yo digo, algo muy importante, que en otras universidades no lo encuentro, que el psicólogo debe ser espiritual. La UPU nos da ese valor agregado, que desarrollamos la espiritualidad y por tanto podemos trabajar la fe y la esperanza. Si es un psicólogo espiritual, va a poder direccionar también en estos aspectos al ser humano. Yo creo que esos serían los rasgos, más que las características, yo diría los rasgos de personalidad. Porque ese es el carácter. El carácter está formado por rasgos, ¿no? Entonces, a esos rasgos yo apuntaría que deberíamos desarrollar los psicólogos. Y les decía hace un momento, nosotros no somos todistas, no estamos preparados para todo. Sí. Podemos trabajar con niños, con adultos, casos psicopatológicos, casos neuropsicológicos, adicciones, problemas de aprendizaje. Entonces, dentro de nuestra profesión como psicólogos, si yo tengo un paciente, yo no lo puedo manejar, porque no es mi especialidad, la voy a derivar al especialista. Pero a un especialista psicólogo en el área. Pero a su vez, el psicólogo que hace un buen diagnóstico y luego identifica que tiene un problema de salud física, debemos derivar, en este caso, a la especialidad pertinente. Si yo veo que mi niño tiene dificultades en su visión, le pediré un descarte de agudeza visual y que la mamita o el familiar lleve al médico. Si yo veo a mi paciente que tiene un problema de daño orgánico cerebral, lo derivaré en un neuropsicólogo, en un neuropediatra. Entonces, es importante que un psicólogo en su directorio o en su agenda cuente con una red de clínicas, de centros, o también, ¿no?, un directorio de psicólogos o profesionales donde usted pueda derivar a su paciente o a su cliente. Es importantísimo hacer las interconsultas o trabajar interdisciplinariamente para poder tener una intervención holística, completa del ser humano. Tú lo has dicho, Lizeth, el psicólogo debe ser la persona muy, muy preparada en todos los aspectos. Tiene que tener un bagaje cultural grande. Si llega a tu consulta un paciente de Iquitos, es bueno que sepas cuál es su cultura, cuál es su idiosincrasia, porque eso te va a dar herramientas para intervenir. Hoy en día hay enfermedades psicosomáticas, muchísimas. La pandemia nos está trayendo muchísimas enfermedades psicosomáticas. Las famosas somatizaciones, saber diferenciarlas. Y realmente, pues, no lo vas a diferenciar nosotros como psicólogos, lo va a diferenciar el médico de repente con un diagnóstico por imágenes. Hace unos días estaba trabajando con un paciente post-COVID, pues ya tiene el COVID aproximadamente 3 meses que ha superado el COVID. Ha estado en cuidados intensivos, pero el paciente todavía tiene dificultades para respirar. Así que
Le preguntamos los resultados de su resonancia y todo está bien. ¿Debo derivarlo para que lo evalúen nuevamente? ¿O qué debo de hacer? Pero si no me viene con su resonancia y me dice, no, ya me fue el neumólogo y me dice que no tengo nada, pero si viene primero a mí para descartar, debo de enviar al neumólogo para que sepa que su enfermedad no es física, sino que es una enfermedad producto de todas las experiencias traumáticas que pasó en su COVID y que se quedó con este síntoma, pero sin tener daño orgánico. Una norma de que las sesiones deben de ser 8, 10, 5, 4, dependiendo de cada caso. Generalmente para trabajar un buen programa de intervención, estamos hablando de unas 8 a 10 sesiones. Pero dependiendo del caso, no es una norma. Hay pacientes que pues trabajan y salen rápido también dependiendo del grado de su dificultad. Claro que si es un trastorno de personalidad, así le apliques 15 o 20 sesiones, no vas a trabajar, tienes que trabajar lo que, no el trastorno, sino lo que implica en su desempeño, en su relación, ¿no? Que se pueda trabajar. Pero para mí no hay una norma, cada caso tiene un programa de intervención. Entre 8 a 10 sesiones generalmente y algunos más o algunos menos. Pero no imposible. Trabajé 2 pacientes, una periodista y una administradora post-COVID. Esto fue, pues, creo que noviembre, diciembre del año pasado. La comunicadora agnóstica. La administradora, contadora, no recuerdo, con muchísima fe, una persona muy católica. Sin embargo, en ambas apliqué las mismas técnicas, ¿no? Porque las dos tenían efectos no haciendo un trastorno de ansiedad, pero sí casi con algunas fobias, una fobia específica. Y las dos tenían la misma sintomatología. Con la contadora o administradora trabajamos y le dimos el enfoque espiritual, porque como les mencioné, era una persona muy católica. Sin embargo, con la comunicadora, pues agnóstica, ¿no? Ella dijo, si yo me salvé es porque gracias a los médicos. Mi mamá me dice gracias a Dios, mi papá me dice, Dios tiene un plan en tu vida, por eso que estás aquí con nosotros nuevamente, y la verdad que eso no es así. Así que con ella trabajamos un poco de racionalización, no del inicio de la vida, del autor de la vida. Y luego empezamos a trabajar de la confianza. ¿No? La confianza, ¿en quién confía ella? Y luego empezamos a trabajar en la esperanza. ¿Qué espera? ¿Qué espera a futuro?
No es fácil, pero no imposible. A una persona que no cree en Dios o está molesta, ahora, es otra cosa trabajar con una persona que sí conoce a Dios, pero que está resentida por toda la amargura de los traumas que le ha tocado vivir. Y nosotros de repente que estamos dentro de una institución adventista, hay personas jóvenes que han sufrido y vienen con mucho resentimiento y están en serios problemas. Con ellos, en primer lugar, hay que trabajar entendiéndolos. Dos, en primer lugar, no hay que hablarles de Dios. Es a través de, porque es primero hay que trabajar el perdón. El perdón en quién, con quién sufrió y quién le hizo daño. Es un camino largo. Es más largo que hacer una terapia porque vas a modificar una conducta. Lo otro, llevar a una persona a reconciliarse con su prójimo y a reconciliarse con Dios no es tu trabajo. Eres un instrumento. Y la única forma de ayudar a esa persona es que tú, como psicólogo cristiano, busques primero a Dios. Si tú no estás bien con Dios, no vas a lograr nada. ¿Cómo puedes hablar de Dios, de tu fe, si tú como psicólogo, tu relación no está bien con Dios? Ese es el primer trabajo. Tú como psicólogo, llevar a ese paciente a trabajar el perdón. Una vez que se perdonó con su papá, con su mamá, con quien haya generado dolor, vamos a trabajar lo otro, la espiritualidad. Va de la mano. Pero primero, tú como psicólogo, tienes que cogerte y depender de Dios, porque esa no es tu trabajo. Que un ser humano se reconcilie con Dios y con su prójimo, nosotros lo único que hacemos es aplicamos técnicas. Pero el perdón, solo Dios da al ser humano. Con mis tantos años de experiencia en la terapia, en el trabajo, yo podría decir que si yo logro que unos familiares se reconcilien, que un adolescente que está en problemas de consumo, en problemas de violencia, reconciliarlos con su padre y reconciliarse con Dios, no es mi trabajo. Solamente soy un instrumento que Dios me usó haciendo uso de mis técnicas y dirigiéndome. No sé cómo lo hago muchas veces. He tenido casos muy bonitos en la universidad con jóvenes que están estudiando psicología. Y muchas veces me han delegado a trabajar con jóvenes. La verdad es que yo digo, Señor, ayúdame. Y las técnicas, digo, wow, no sé, le digo, pero yo le decía a unos colegas alumnos, no sé, pero he rebobinado, creo que me acordaré de todo, pero utilicé diferentes técnicas, pero se logró el objetivo. Se logró el objetivo. Y hasta ahora, lo único que te puedo decir, con tantas jóvenes que he trabajado, es Dios. Para terminar, les voy a contar una experiencia. Estaba enseñando psicología en la UPU y tenía dos jóvenes que me habían designado. No sé si ahora se trabaja así en la universidad,
pero yo les estoy hablando algo del 2009 o del 2010. Era uno de los jóvenes, estábamos, cogí en el break, cogí la prueba, ustedes saben que enseñaba pruebas psicométricas, y les dije, a ver, ¿quién? Estábamos pocos en el break. Y le digo, ven, le digo, vamos a trabajar. Se evaluó, le digo. Ya, pero nada de psicométricas, le dijo. Le dije, haz trazos, haz esto. Y a cada uno de los 4 que tenían problemas, les digo, a ti te pasa esto, a ti te pasa esto, ¿y qué pasa? ¿Y por qué? Así que con uno de ellos trabajé bastante. Y terminó el ciclo, y él hasta terminar el ciclo me dijo él, profesora, me dijo, cuando estaban terminando, yo entiendo todo lo que usted es más, pero yo no voy a volver a Dios. Yo no vuelvo. A mí me han puesto a esta universidad para volver, pero yo no voy a volver. No recuerdo su nombre ahora. Una mañana estaba en el hospital, Cayetano Heredia, porque estaba llevando a un familiar a la clínica, y recibí una llamada. Fue la última vez que escuché a este joven. Me dijo, profesora, me dijo, no voy a volver más a la universidad. Lo decidí. Pero, ¿sabes? Me dijo, lo más importante es que voy a dejar todo porque voy a volver a buscar a Dios. Pero en la universidad ya no me va a ver usted. Porque yo estaba estudiando psicología solamente para llenar un vacío. Y hoy estoy estudiando ya en otra universidad. Sé que esta es mi vocación y voy a volver a él. Voy a volver a buscar a Dios, voy a volver a hacer esto. Y le agradezco. No sé cómo lo hice, pero sí nunca dejé de orar por él hasta hace algún tiempo. Porque un joven, un paciente vuelva a Dios, eres un instrumento en sus manos. Y la mejor fórmula, ¿quién te va a dar las estrategias? Tú tienes las estrategias, tú tienes las técnicas, tú ya eres terapeuta. Ese trabajo es de Dios. Utiliza tus técnicas y Dios hará. Gracias por la invitación, me siento contenta de verlas, de saber que tantas chicas bonitas como ustedes, lindas en todo aspecto, estén a puertas de terminar. Que Dios las bendiga muchísimo, cójanse de la mano de Dios. Todo viene por añadidura, todo. No hay nada que se mueva si Dios no lo permite. Prepárense, esfuércense, no se desanimen por ninguna dificultad que se les presente adelante y que sean, pues, pronto chicas graduadas, psicólogas y colegas. Dios las bendiga muchísimo. Un abrazo desde aquí, así con mucho cariño y éxitos, chicos, éxitos.